Dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Versículo 1 del capítulo 19. Así que, entonces, tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te damos gloria, te damos honra. Por lo que tú nos has dejado hoy, nos has dejado durante toda nuestra vida, que es tu palabra. Padre eterno, te pido que tú me guíes, que tú me orientes a lo largo de esta enseñanza. Que no sea yo un estorbo ni un obstáculo para mis hermanos, para entender tu santa voluntad. Y asimismo, Padre eterno, te pido que ninguno de mis hermanos, por las diferentes preocupaciones, situaciones fuera de este lugar y de este momento, sea distraído, que su mente divague o que de alguna manera no pueda comprender por las profundas aguas de nuestra vida. Que podamos, cada uno de nosotros, posar nuestra mirada en Cristo y solo en Cristo en este momento. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, ¿cómo abordamos estos versos? Primeramente, para entrar a estos versos, como lo hago siempre, una pequeña introducción a la escena en que estamos. Estamos estudiando toda la secuencia en la cual Jesucristo, según el testimonio de Juan, está ante Pilato. Es un momento climático en todos los evangelios realmente y también el evangelio de Juan. Es una escena sumamente profunda porque Pilato no es un juez negligente en su trabajo. Intenta ser bastante diligente. Él no simplemente reparte juicios y condenas a diestra y siniestra, no. Y por todo el contexto político, ¿verdad?, que está ocurriendo entre Israel y el Imperio Romano, también hay mucha profundidad en las palabras que se dicen aquí, de cada personaje. Y las preguntas de Pilato no son vagas preguntas, son preguntas importantes, son preguntas trascendentales. Y aunque no lo hemos leído ahorita, la enseñanza de hoy terminará
con esa última pregunta, que contestaremos en próxima ocasión, pero que es muy importante para lo que veremos en esta mañana. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido previamente? ¿Qué hemos hablado, qué hemos estudiado previamente en el capítulo 18? Bueno, desde que empieza la narración de Jesús ante Pilato, ¿verdad? Pilato ha sido bastante claro en consultar e indagar en cuál es el motivo por el cual se le presenta a este individuo frente a él. ¿Por qué quieren que sea procesado en un juicio este hombre? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Verdad? Ahora bien, los judíos, como saben, asumieron de una forma bastante beligerante que si él estaba frente a Pilato y si ellos lo habían llevado frente a Pilato, no había motivo ni razón para exigir cuál es el cargo. De por sí, el hecho de que te lo traigamos implica que él es un malhechor, que él es un delincuente. No tiene que venir a darnos usted, ¿verdad?, indagaciones sobre por qué está aquí. Un poco de la dinámica que había entre judíos y Pilato. No era especialmente amigable la relación y no era especialmente unida esa interacción. No había ningún tipo de unidad. Por obvias razones había una tensión política, étnica y nacionalista entre ambos lugares. Los romanos tenían una ocupación en Israel. Israel era una de sus provincias, realmente. Pero como los romanos también pregonaban, de alguna manera, algún tipo de libertad, ¿no? Ustedes son ciudadanos romanos, pero ustedes mantienen sus propias religiones, su propia cultura, sus propias leyes internas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Aparente libertad. Era una ocupación territorial, imperial, ¿verdad? Con fines estratégicos, ¿verdad? A nivel bélico. Pero los romanos siempre tenían ese, por decirlo así, léxico de convencer para evitar la guerra y las bajas militares de algún tipo de ocupación y beneficio mutuo, ¿no? Una negociación ganar-ganar. Y esa era parte de la negociación que existía entre el Imperio Romano y los judíos. Pero cada día que pasaba y cada mes y año que pasaba, los judíos se sentían más oprimidos, más exentos de su libertad genuina. Cada día parecía que se sentían menos judíos, ¿verdad? Y por eso existían partidos revolucionarios como los celotes, que eran realmente considerados por los romanos como terroristas. Por eso había esa tensión, porque a pesar de que el partido de los fariseos y saduceos no era terrorista ni revolucionario, ellos sí creían que al único Dios que debían adorar era al Dios de Israel. Pero dentro de lo implícito aquí es que el César, dentro de la cultura y política romana, es un Dios. Y por ser un Dios, se le debía rendir pleitesía. Se le debían de rendir tributo. Y esto generaba el celo de los más acérrimos, ¿verdad?, judíos. Por eso el motivo de esa relación tan tensa. Pero de parte de Pilato también había una relación tensa hacia los judíos. Él no los consideraba especialmente personas respetables, no los consideraba especialmente individuos al cual servía, no. Al contrario, tenía un muy mal concepto acerca de ellos y evidentemente para él era un malestar, un dolor de cabeza tener que dirigir esta comuna. Había un desprecio inherente en la mente de Pilato hacia los judíos y evidentemente para ellos era una molestia. Los fariseos y los principales judíos eran una molestia para él. Y en este momento se ve bastante evidenciado. Luego de esto, mis queridos hermanos, aparte de esa tensión que había entre judíos, es cuando Pilato decide, ok, voy a interrogar al que es acusado. Se da esa increíble interacción entre Jesús y Pilato.
Y él pregunta lo primero, que es, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Verdad? Eso lo estudiamos la semana pasada. Y hay muchas implicaciones en esta pregunta. Hay cierta ironía en la pregunta de Pilato. Hay cierta burla en la pregunta de Pilato, porque si él es rey de los judíos, ¿qué hace siendo juzgado por los judíos? ¿Verdad? ¿Eres tú rey de los judíos? ¿Eres tú rey de ellos? ¿Qué haces aquí? Es una forma de incitar a Jesús a que dé una respuesta llana y directa. Porque lo que realmente quiere saber Pilato aquí es, ¿cuáles son los cargos en contra tuya? ¿Qué es lo que has hecho? Usted lo verá luego. Porque luego en los versículo 35 específicamente, después de esa interacción donde Jesús le confronta y le dice, tú dices que yo soy rey, tú dices que soy rey, y contesta la pregunta de por qué es rey Jesús, pero entonces Pilato se ofende, ¿verdad? Y dice, ¿soy acaso yo judío? ¿Soy acaso yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Ese es el punto que le interesa a Pilato. A él no le interesa saber si es rey o no es rey, si era o no lo era, si es de linaje real o no es de linaje real. La pregunta inicial, en gran medida, es una provocación. Pero Jesús se queda con esa pregunta. Jesús no ignora la pregunta. Jesús mantiene el hilo de la conversación y él contesta a la pregunta inicial de Pilato. Aunque casi que de forma popular, el cristianismo ha entendido que Jesús niega la implicación de la pregunta de Pilato. ¿A qué me refiero? Si él es rey o no. Algunos creen que Jesús lo que dijo realmente, yo no soy rey, Pilato, eso tú lo dijiste, eso no salió de mi boca. Es lo que algunos interpretan. Pero realmente cuando usted ve la secuencia entre la pregunta y la respuesta de Jesús, usted verá que Jesús contesta de forma afirmativa la pregunta inicial de Pilato. Puede que no haya sido intencional, o quizá no haya sido la verdadera duda que tenía Pilato. Pero Jesús dice, bueno, este es el motivo por el cual he venido. Esta es la razón por la cual yo nací. En el versículo 37, Pilato nuevamente recuerda la pregunta inicial, pero no lo dice con el mismo tono de la primera ocasión. Él no dice, ¿eres tú rey de los judíos? Él dice, ¿ahora tú eres rey? ¿Tú eres rey? Y Jesús dice, tú dices que yo soy rey. Esto no quiere decir, tú lo dijiste, yo no tengo nada que ver con eso. No. Es lo mismo que usted y yo a veces decimos. Alexis, me dijeron que te dieron un aumento de salario. Tú lo has dicho. Tal cual. Así ocurrió. A eso se refiere. Esa es la estructura en la frase. Jesús está diciendo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Afirmando la declaración o consulta de Pilato, y él en la secuencia de la respuesta afirma lo que estamos diciendo, porque Jesús dice, yo para esto he nacido. Sí, soy rey. Soy rey. No según los judíos, no según los hombres. Recuerden la pregunta que le dice Jesús a Pilato. Le dice, ¿lo dices por ti mismo o lo dices porque alguien te lo dijo que soy rey? En otras palabras, ¿cuál es la fuente de tu pregunta? Según tú, ¿qué clase de rey soy? Y él se ofende. ¿Yo acaso soy judío? Yo no tengo nada que ver, demostrando que la fuente de su información eran los judíos. El concepto pagano, el concepto deformado y corrupto que tenían los judíos de Jesús. Jesús lo que va a responder ahora es, esta es la clase de rey que soy.
y este es el rey que soy. Y él dice, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad a todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oye mi voz. Todo rey debe ser escuchado por sus súbditos. La voz del rey es voz de Dios. Eso no es algo que he inventado, sino que durante muchas culturas se ha creído que la voz del rey es la última autoridad en muchas culturas. Incluso en la cultura protestante inglesa, la reina es cabeza de la iglesia en su religión, la anglicana. O en este caso, porque ya no es reina, el rey de Inglaterra es la cabeza de la iglesia inglesa. Y en última instancia, especialmente antes, no ahora, pero antes, las determinaciones, ¿verdad?, políticas, religiosas, civiles, tenían que ser promulgadas por el rey. Sí, estaba bajo la asesoría de los sacerdotes y todo un gremio de hombres sabios, eso es verdad. Pero de una forma simbólica era el rey que se paraba frente al pueblo y declaraba la última palabra, o palabra de Dios. Lo que ellos determinaban y que salía de la boca del rey era palabra de Dios. Así que, cuando Jesús dice esto, lo deja claro. Todo aquel que es de la verdad, súbdito de Cristo, súbdito de Él, es oidor de la verdad. La pregunta emerge en el versículo 38, al cual nosotros vamos. Pilato dice una de las preguntas más importantes de la Biblia: ¿qué es la verdad? Pero esta pregunta, lamentablemente, para nosotros no tiene respuesta en el texto. Pero no tiene respuesta porque Pilato lo preguntara con interés. Realmente los eruditos y conocedores lo han interpretado históricamente como una pregunta escéptica. ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? Esa es la forma en la que emerge la pregunta de Pilato. En una cultura que es en última instancia pragmática, ecléctica, donde no hay absolutos, donde a los romanos, y quiero que usted sepa esto y lo entienda, sí, el César es divino, el César tiene que ser proclamado, pero da igual. Mira, tú declaras que el César es divino y declara a tu Dios divino y declara a todos los dioses divinos, da igual, pero reconoce al César y luego adora a tus dioses. A los romanos no les interesa la exclusividad, a ellos no les interesa, porque ellos no creen que haya una verdad absoluta, ellos no creen que haya un Dios absoluto. Lo que ellos le pedían a los cristianos en el tiempo de la persecución era que dijeran que su rey y su señor, curios, era el Kaiser César. ¿Qué hicieron los cristianos? Los cristianos dijeron, cuando le preguntaban en las calles y en las casas, ¿quién es tu curios? Tu señor. Era una forma de proclamar tu ciudadanía. Tú eres súbdito romano. Los cristianos decían, mi único Señor es Christus Curios. Cristo mi Señor. Y eran arrastrados de las casas, de las calles, por la negación del César, a esos lugares conocidos como, entonces se me va el nombre, los coliseos romanos, y eran colocados como espectáculo público, siendo devorados por las fieras, asesinados por soldados en numerosas ocasiones. Esa es la distinción entre esta cultura romana y la cultura del reino de Cristo, del reino de Dios. ¿Qué es la verdad? La verdad estaba enfrente de sus ojos.
Cristo es la verdad. Él con escepticismo lo preguntó. ¿Y por qué sabemos que es con escepticismo? Él no esperó respuesta de su pregunta. Dice, habiendo dicho esto, se dio media vuelta, salió otra vez hacia los judíos, hacia donde estaban las multitudes, y les dijo, no hallo delito en él. No hallo delito en él. Cuente las veces que lo dice. Esta es la primera ocasión. No hallo delito en él. No hay ninguna acusación válida en contra de él. No hay realmente una ley que la haya infringido. No hay un cargo válido y justificado para yo condenar a este hombre. Esto es lo que está diciendo Pilato. Sus preguntas incitadoras, las de Pilato, que son profundas en la voz de Jesús, en sus respuestas, era para buscar ese corazón rebelde y revolucionario, ese hombre que pudiera ser un peligro para el César y para su gobierno en Israel. Pero ante la respuesta, actitud y carácter de Jesús, lo que Pilato vio fue a un hombre pacífico, un hombre tranquilo, un hombre que no era incitador de las masas, no era un hombre que levantaría espada contra mí ni contra el César, porque es un hombre manso. No podría matar ni a una mosca. Ese es el juicio de Pilato. Pero realmente no he encontrado ninguna causa para condenarlo. Así que Pilato se le ocurre una idea. Oh, estamos en la Pascua. En la Pascua había una tradición que había sido parte de esta negociación de ocupación. Una negociación de ocupación donde hay ganar, ganar. Y como la tradición judía celebraba la Pascua en esas fechas, los judíos habían pedido, en parte de su tradición, que de alguna manera simbolizáramos aquella hermosa celebración en la cual los judíos fueron liberados, de la cual estamos leyendo, casualmente, en Éxodo, liberados de aquella opresión y esclavitud egipcia, fueron liberados de ellos, de Faraón, y de tal manera que fueron y adoraron a su Dios, ¿verdad? A Dios en el desierto. Y fueron una nación libre e independiente a través de esa celebración. Cada Pascua se celebraba eso. Y de alguna forma los romanos, que querían dar esa imagen de que, sí, ustedes son un pueblo libre, claro que sí, ¿no? Querían dar esa impresión, aceptaron y dijeron, liberaremos a un preso, a un delincuente. Lo liberaremos en esta celebración, al que ustedes quieran. Le daremos, ¿verdad?, carta de libertad. Así que Pilato, usando esta festividad, les dice, ¿qué tal si, ahora que he determinado que no hay ningún delito en él, pero sigue siendo mi prisionero, lo dejamos libre en base a esta fiesta? ¿Qué les parece? Esto es un argumento de Pilato. Es un argumento para Pilato deshacerse de Jesús. Ya quiero parar con esto. Estoy cansado de esto. Y él usa este argumento para salir de Jesucristo ya. Y que acabemos con esto. ¿Verdad? Pero parte de el contexto de esta ansiedad de Pilato de terminar esta ardua y larga juicio, se debe a un contexto que vemos en el capítulo 27 de Mateo, que me gustaría que usted viera conmigo. Mateo 27. En el versículo 17, algo que fue mencionado la semana pasada, pero que aquí quiero que usted vea.
Para Pilato había una razón específica por la cual los fariseos y principales sacerdotes querían que Jesús fuese ejecutado, y ninguna de ellas era por un delito. Versículo 17 dice, reunidos pues ellos, en el capítulo 27, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y en el versículo 18 nos dice Mateo qué era lo que había en la mente de Pilato. ¿Por qué hizo esto? ¿Cuál era el contexto por el cual Pilato quería deshacerse de Jesús? Quería dejarlo en libertad. Y eso es porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato, viendo todas las aristas de este juicio, determinó, ok, ya sé cuál es la causa. La causa es que a estos principales sacerdotes les duele mucho y les causa rabia y enojo que este maestro, este rabí, haya agolpado a las masas de judíos, reconociéndolo como un maestro enviado por Dios. Y ya los ojos no se posan sobre los principales sacerdotes, sino sobre Jesús, el maestro. Esa es la causa, dice Pilato. Pero también el versículo 19 nos dice algo que genera en él una ansiedad y miedo de procesar a Jesús. Versículo 19. Y estando sentado él en el tribunal, su mujer le mandó a decir. Esto sí da miedo, ¿verdad? Ustedes lo saben, los casados deben saber. Su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Por la providencia de Dios, la mujer de Pilato, durante toda la noche previa, padeció de sueños. No podía dormir. Tenía sueños donde veía a este individuo, Jesucristo, el justo. Y aparentemente, sin ningún significado, porque realmente nunca se sabe qué soñó, pero sabía de este hombre por los sueños. Y se levantó de noche porque no podía dormir por causa de este sueño. Supo que algo tenía que ocurrir con este hombre. Algo no estaba bien. La mujer le mandó a decir, no tengas que ver con este hombre. Líbrate de este hombre, porque este hombre es justo. Este hombre no ha hecho nada malo. No caigas en la incitación de las masas y lo juzgues injustamente. Esa es la advertencia que da su mujer. Y es por eso, mi querido hermano, que Pilato está ansioso porque Jesús termine libre. Termine libre. Volvemos a Juan 18. Es entonces cuando los hombres que están allí, los principales sacerdotes y los alguaciles, dicen, y sabemos por qué sugieren a Barrabás, es porque la sugerencia no emergió de ellos, la sugerencia emerge del mismo Pilato. Mateo 27 nos dio ese contexto. Fue Pilato quien propuso, tengo dos presos judíos aquí, a Barrabás y a Jesús. Él, alguno podría pensar, qué inocencia de Pilato, ¿no? Un hombre que asesinó a un romano, probablemente, y a Jesús, que no ha hecho nada malo. Claramente, el nacionalismo judío va a requerir y va a preferir a un hombre como Barrabás, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta la mención que hace Juan.
No es que él haya sido solamente eso. Él fue mucho más que eso. Barrabás era ladrón. Era ladrón de todos, no de romanos nada más. No es que robaba a los romanos solamente, sino que era ladrón para los judíos también. Así que no era inocente la propuesta de Pilato. Pilato pensó, ok, aquí tengo un hombre que acusan de algo que es una pequeñez para mí, y tengo un hombre que aquí mismo todos los judíos les robó algo, y que también es asesino. Claro, ahí fue donde le prestamos atención, evidentemente, ¿no? Los romanos y Pilato le prestaron atención cuando se volvió un revolucionario, ¿verdad?, que ponía en peligro su gobierno. Pero él lo colocó allí frente a un lado de Jesús. Barrabás significa su nombre, hijo del Padre. Ese es su nombre. Un hermoso nombre, sin duda alguna. Lo curioso de todo eso es que el Hijo del Padre, el verdadero Hijo del Padre, estaba a su lado. No solamente el Hijo del Padre, verdadero Hijo del Padre, sino que la acusación por la cual los fariseos querían condenar a Jesús era porque él dijo, yo soy hijo de Dios. Y todo esto da vueltas en un círculo perfecto hasta aquí, en el cual a un lado está Barrabás, hijo del Padre, un hombre vil, un hombre pecador, un hombre que no tiene respeto por el orden público ni ningún tipo de ley. Él no tiene honra por la ley de Dios. Él solamente es un nacionalista resentido. Él es un delincuente, que él no escatima ni conoce nombres para delinquir. Así que cuando se escoge a Barrabás por encima de Jesús, Pilato verdaderamente estaba sorprendido. Estoy seguro que cada uno de ustedes, y yo, incluyéndome, estamos sorprendidos de esta escena. Esta es una escena terrible. Una escena que no tiene forma de justificarse. Yo sé que usted tiene la gráfica de las películas. Y realmente en el aspecto artístico presentaron a Barrabás como un hombre gacho, feo, maloliente. No se había lavado el cabello en meses, ¿verdad? Y lo hacen con motivo, obviamente. Quieren que la gente que lo vea lo inaudito de la decisión. Lo inaudito de la decisión de que cuando Barrabás pasa frente a los fariseos mismos se quitan. En aquella interpretación gráfica, ¿no? Pero hermano mío, yo creo que usted entienda que delante de los ojos de Dios no necesitamos ver esa gráfica. Juan dice era ladrón. ¿Y quién es el primero de los ladrones? ¿Quién robó primero? Dios dice en Juan, este es ladrón desde el principio. Este es asesino desde el principio. Satanás. No hay una imagen gráfica más despreciable y más lamentable ante los ojos de Dios que el hacer las obras de Satanás. No hay que verse feo para que ante los ojos de Dios seamos abominables. Solo basta con despreciar su ley, incumpliendo cada una de sus normas y cada una de sus directrices, cada uno de sus consejos. Barrabás era ese hombre. Barrabás es un delincuente. Barrabás es un pecador. Barrabás es ese pecador. No es muy diferente a nosotros. No es muy diferente.
de forma simbólica, mi querido hermano. Las multitudes gritaron, crucifícale, crucifícale a Jesús. Pero gritaron, libérale, libérale, queremos a Barrabás. De una forma simbólica, mi querido hermano, y de forma providencial, en el plan de Dios estaba que Jesús fuera crucificado. No importaba qué pero pusiera Pilato, qué condición pusiera Pilato, Jesús sería crucificado. No por lo que dijera Pilato, sino por lo que decía el hacedor de todas las cosas, Dios Padre. Él liberó, Dios, sí Dios, liberó a un vil pecador para que su plan de redención siguiera en marcha. El plan de que Cristo tomara nuestro lugar en aquella corte, en aquel juicio. Así que no es descabellado, mi querido hermano, decirlo. Usted y yo éramos Barrabás en aquel lugar. ¿Ese feo? Sí, ese feo. ¿Ese ladrón? Recuerdo cuando era más joven y cuando mi abuelita decía, no, pero él era un buen niño, ¿no? Cuando me arrepentí, continuando aquel testimonio, verdaderamente me acordé de una ocasión en la cual yo tomé de unos amigos míos, ¿verdad? Algo que ellos tenían que yo no tenía y que no iba a tener. Algo que le habían comprado sus padres a ellos. Pero ellos lo tenían repetido. Ya tenían varias de esas. Así que yo a los 7 años tomé prestado por largo tiempo algo que no me pertenecía. Y recuerdo que el día en que me arrepentí me acordé de eso. Yo era un ladrón. Me arrepentí de todas las veces en que le grité a mis padres y los mandé por un tubo. Las veces en que pensé mal de ellos siempre, o las veces en que los avergoncé en público. Me acordé de todas las veces en que mentí a mi profesora. Ay, profe, se me olvidó. No se me olvidó. Yo sabía que tenía tarea que hacer. No la hice porque no quería. Todas esas cosas pasaron en mi mente. No aquella vez en que estuve frente a la pasión de Cristo y lloré a cántaros y decía, no lo vuelvo a hacer, Señor, porque sí lo volví a hacer. Todas las veces en que mi boca profirió una maldición y una palabra que nunca fue enseñada en mi casa. Palabras que nunca fueron enseñadas en mi casa. Todo eso vino a mi mente el día en que Dios me confrontó con mi pecado, en el cual el Espíritu Santo me hizo ver quién yo era realmente. Y cómo la obra de Cristo, la obra de mi Padre, hoy me liberaba de todo eso. No quiero ser anticlimático, pero continuemos. Porque todo esto ocurre en un mismo momento. En el momento en que Jesús es dejado frente a Pilato y Barrabás es liberado. Pilato no tiene otra opción que recurrir a otro recurso. Y él dice, tómenlo y azótenlo. Azótenlo y luego lo traigan ante mí nuevamente. Jesús es azotado por los romanos. Habían 2 tipos de azote en la Biblia, que se nos narran 2 tipos de azote. Estaban los azotes, los de 39 menos 1, 40 menos 1, que eran los de los judíos. Eran azotes simples, nada del otro mundo. Pero ser azotado por un romano era otra cosa. Ahí no habían límites, no habían cantidades de azote.
Juicio de azote podía ser un juicio de muerte. Habían grados de azote. Y en el caso de Jesús, aunque no nos dice la Biblia, los azotes romanos no eran solo azotes con una correa, como pasa cuando le decimos a los niños, te voy a pegar con la correa. No, eso no era. Todos los látigos de los romanos tenían algo más que solamente el cuero del látigo. Algunos tenían en sus extremidades huesos de animales, otros tenían pedazos de plomo, otros tenían clavos que rasgaban la carne de sus víctimas. Por eso, particularmente, he de aplaudir aquella interpretación gráfica que conocemos como la Pasión de Cristo. Porque es la primera vez que yo veía, y hasta el día de hoy, nadie más lo ha hecho, que históricamente era correcto. Los azotes que recibió Jesús allí rasgaron su carne, destruyeron su cuerpo. Es por eso que el profeta Isaías dice, molido fue él. Él no fue solamente herido, él fue molido. El juicio que profiere Pilato, por increíble que parezca, no es una condena final, no es para matarle, es para presentarlo nuevamente y apelar a la conmiseración y empatía de los judíos al verle de esa manera y que digan, bueno, así está bien ya, déjalo así, libérenlo. Pero no era eso. Jesús no solamente fue azotado, sino que sin ninguna orden, los soldados entretejieron una corona de espinos, que algunos eruditos dicen que cada espina medía 30 centímetros. No sé si esto sea verdad, y no sé cómo lo hicieron, pero la pusieron sobre su cabeza y le vistieron de una túnica, aclarar, desteñida, un harapo, para imitar la vestimenta de los monarcas, una vestimenta púrpura, que realmente no era púrpura. Y ellos se inclinaban, como dice Mateo, delante de él y decían, salve, Rey de los judíos. Y lo abofeteaban según otros evangelios y también según el evangelio de Juan. Entonces, cuando lo trajeron delante de Pilato, versículo 4, salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera. ¿Qué traía Pilato? Traía un hombre con unas vestimentas teñidas en sangre, su cara hinchada, probablemente ni siquiera podía abrir los ojos, totalmente desfigurado, su sangre brotaba de su cabeza, así como del resto de su cuerpo. Para caminar le ardía, porque todo su cuerpo fue lacerado. Pero él estaba de pie frente a la multitud. Esto fue intencional de parte de Pilato. Él no detuvo esto, aunque podía hacerlo. Pero buscó apelar de forma sorprendente a la conmiseración y lástima de la audiencia. Pilato no quería matarlo. Por lo que ya vimos, por lo que acabamos de ver, no quería matarlo. Y esto lo hemos demostrado en que otra vez, por segunda vez dice, no hallo ningún delito en él.
Quiero que sepan que Él está aquí y no lo he crucificado porque creo que no tiene ningún delito. Se ha castigado y es suficiente. Lo lógico es que, y yo estoy seguro que usted lo ha vivido, lo he visto en personas, nos choca estas escenas, aún de los hombres más viles. Yo he visto hombres que han sido encontrados robando, sé que lo han visto, y han sido golpeados por la gente, sé que lo han visto. Y si lo han visto, probablemente dentro de ustedes han pensado, ya, suficiente. No tienen que llevarlo tan a lo extremo. Ya lo atraparon, entréguenlo a las autoridades. Pero en todas las personas hemos podido ver de algún grado de shock y de, ya déjenlo, no vale la pena. Ya pasó, ya. Es lo lógico que está pensando Pilato aquí. Pilato dice, lo dejarán en paz ya. Ya no hay ningún delito en él, no hay ningún delito. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre, entregando al hombre, prácticamente diciéndole, ya basta, llévenselo, no más. Y cuando vieron esa moción, cuando vieron que Jesús estaba siendo soltado sus grilletes y que iba a salir, toda la multitud, como en un coro, empezó a gritar, crucifícale, crucifícale. Alguaciles, fariseos y aquellos que hace 5 días atrás decían, Hosana, Hosana al Hijo de David. Hoy habían sido persuadidos y convencidos por los principales sacerdotes de que debían crucificar a ese hombre, a ese impostor, a ese blasfemo. Crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Otra vez, por tercera ocasión, reafirma, no hay motivo, no hay razón. Ustedes hagan lo que tengan que hacer. Pilato lo dice intencionalmente, porque los judíos no lo pueden crucificar. Los judíos no pueden matarlo. Está prohibido para los judíos condenarlo de muerte. Pero lo hace de forma desesperada, lo hace de forma, ya basta, reaccionen, no hay motivo. La verdadera razón por la cual Pilato dice crucificarle vosotros es por lo que dice después. No hallo motivo, no lo puedo crucificar. Hagan lo que quieran con él, pero no lo haré yo. Es aquí cuando los judíos responden con lo que para mi concepto es lo único que puedo estar de acuerdo con ellos. Y creo que usted también. Y usted dirá, ¿qué cosa, David? Bueno, que los judíos le dicen a Pilato, nosotros tenemos una ley. Una ley, sí, sin duda. Y según nuestra ley debe morir. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora, ¿en qué sentido yo estoy de acuerdo? Y usted también debe estar de acuerdo. En el sentido de que ningún hombre, ninguna autoridad sobre la tierra está por encima de la ley de Dios. Yo creo que usted entienda lo siguiente. Jesús no es inocente porque Pilato dijo que es inocente. Jesús no es inocente porque Herodes dijo es inocente. Jesús es inocente porque Él, su propia vida testifica de que Él es
inocente y perfecto, de que Él no ha cumplido o incumplido, perdón, ninguna ley de Dios y de los hombres. Y más que eso, Él es inocente, perfecto y sin pecado, porque el Padre Dios Todopoderoso lo ha dicho así. Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él me complace. Sus obras son placer para mí. Sus obras son una adoración para mí. Todo lo que Él hace me glorifica. Ese es el juicio del Padre. Y esa es la verdadera razón por la cual Él es sin pecado y sin falla. No porque Pilato lo dijo, no porque Herodes lo dijo. Pero esto quiero que usted lo sepa. Lo que Pilato dijo era la voz del Padre. David, ¿por qué está en la Biblia? Por la misma razón que la profecía de Caifás está en la Biblia. Caifás tenía motivos malévolos con sus palabras. Este hombre debe morir por todo su pueblo. Él no sabía lo que decía. Pero Pilato aquí está hablando como un profeta, diciendo, este hombre no ha tenido ninguna falla, no ha cometido ningún delito. Y como una reafirmación a las palabras de los fariseos, que querían dar a entender que el juicio de él estaba desmeritado ante el juicio de Dios. Y eso es verdad. Porque la ley de Dios está por encima de todo hombre, toda autoridad y toda otra ley de hombres. Pero lo que estos fariseos no entendían y no querían entender era que Dios ya había hablado. Que estos hombres querían imponer, sí, una ley que hablaba de la blasfemia, que debía ser pagada por muerte. Querían imponérsela a Jesucristo. Cuando les confrontó a los fariseos, nunca pudieron dar respuesta y validar su acusación. Siempre quedaron callados, sin poder argumentar por qué él era blasfemo. Así que su juicio ya había sido determinado por Dios y que Dios mismo había declarado a través de los labios de Pilato que él no era un delincuente. Pero algo más curioso ocurre aquí. Es que en el versículo 8, Pilato tuvo miedo. Un miedo más profundo del que ya tenía. Pero a modo de antesala, este miedo que emerge en Pilato lo lleva de nuevo a Jesús. Pilato no se queda ante la multitud pidiendo explicaciones, pidiendo motivos. No, él regresa donde Jesús. Ante la respuesta de los fariseos. ¿Qué dijeron los fariseos? Este dice que es hijo de Dios, que él es rey de los judíos, porque él es hijo de Dios. Pilato entendió lo que él quería decir, lo que los fariseos querían decir. ¿Y qué era? Que él se hacía Dios, que él se hacía divino, que él era divino. La Biblia dice que él tuvo miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo por qué? ¿De los fariseos? ¿De una posible revolución política? ¿De un atentado o un golpe de Estado si él no atendía a la demanda de los fariseos? ¿O tuvo miedo de Jesús? Pero él no atiende a los judíos. Él va donde Jesús y le dice y le pregunta lo siguiente. ¿De dónde eres tú? ¿Qué implicaciones tiene esa pregunta? ¿Qué respuesta puede obtener Pilato a esta pregunta
que acalme su temor y terror, que justifique su miedo. Creo, mis queridos hermanos, y usted disculpe, creo que lo tendré con ansias, ojalá que sea así, pero daremos respuesta a esta pregunta en la próxima lección. Sin embargo, quiero que usted sí se lleve esto conmigo. La razón por la cual Pilato tiene miedo y terror en ese momento es porque ahora la advertencia de su mujer parece tener una razón divina, una razón que va más allá de él. Y si algo tenían los romanos, es que eran muy supersticiosos. No solamente supersticiosos, podríamos decir que el término correcto era religiosos. Tenían cierto temor a lo divino, cierto temor a lo trascendental. Y eso le causó terror a Pilato. Por eso él fue a Jesús y hace esta pregunta, que no tuvo respuesta. Pero aún así, no quiere decir que no haya respuesta a esa pregunta. Ahora, para terminar, mi querido hermano, quisiera que usted meditara conmigo algunas de las implicaciones de este texto que hemos estudiado. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver toda esta narración con nosotros? ¿Cómo eso impacta nuestras vidas? Bueno, mi querido hermano, el testimonio de Pilato a nosotros tiene muchas implicaciones para nosotros. No por lo que él haya dicho, sino porque es real lo que él dice. Él es sin delito, él es sin falla, él es sin mancha, él es sin pecado. Y esa verdad inalterable en nuestra vida tiene impacto. Primero, mi querido hermano, Pedro es quien describe a Jesús como un cordero sin mancha, perfecto. ¿Por qué usa esa terminología en Primera de Pedro? Él lo usa tomando el Antiguo Testamento, la descripción del cordero expiatorio, del sacrificio que debía ser presentado delante de Dios. ¿Cómo debían ser los sacrificios? Tenían que tener manchas, ronchas, su lana tenía que ser descuidada, tenía que tener algún parásito. No. El animal tenía que ser perfecto en la medida de lo posible. A ojo humano tenía que tener perfección. Porque Dios no aceptaría ningún sacrificio imperfecto. Si lo fuese, es por eso que Hebreos también describe que muchas veces el sacerdocio cambiaba con constancia. Con constancia cambiaba. Bueno, porque Dios reclamaba la vida de aquel que presentaba ese sacrificio, que eran los sacerdotes. Y es por eso que también se cree que históricamente los sacerdotes iban atados con una manila, si lo podemos decir así, al lugar santísimo. Y si éste no reaccionaba ni no respondía, era arrastrado por los que estaban afuera hacia afuera, su cuerpo inerte. Porque Dios reclamó su vida. Pero en el caso de Cristo, Cristo fue ese sacrificio, ese cordero perfecto, ese cordero sin manchas, ese cordero sin imperfecciones, necesario para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nuestro pecado contra quien es, contra Dios, quien es perfecto, sin falla, un Dios sublime, y la gravedad de nuestro pecado es similar a aquel que hemos fallado. De tal manera que se requiere un sacrificio con las mismas cualidades de aquel a quien hemos ofendido.
Un sacrificio perfecto, no en el grado de los hombres, no una oveja, no un animal a ojo humano perfecto, sino que ante ojo divino, ante el ojo de Dios, fuese perfecto. Que fuese un sacrificio perfecto. Es por eso que Jesús tenía que ser sin delito, sin falla. Es por eso que Jesús ante Juan el Bautista dice: es necesario que esto ocurra para que toda justicia sea cumplida. Él debe ser completamente justo, completamente santo. Pero no solamente eso, mi querido hermano. Para usted y para mí, Jesús no solamente es el sacrificio perfecto del cual debemos regocijarnos, debemos alegrarnos, porque tenemos un sacrificio único y perfecto. No necesitamos 5, no necesitamos 6, no necesitamos 7, no necesitamos ir a misa para que haya sacrificio por nuestros pecados y remisión de los mismos. No, solo necesitamos descansar en Él, meditar en Él y creer en su Evangelio. Eso es lo que da gozo y refrigerio a nuestra alma y nada más. Pero también es un ejemplo a nuestra vida. Usted y yo no seremos exentos de pecado y delito. Los tenemos ya. Los tenemos en nuestro haber y en nuestro currículum. Pero por el amor a Cristo, por el amor de Cristo que ha tenido hacia nosotros, hoy nosotros somos santos y justos por su sacrificio. Él tomó nuestro lugar, así como lo hizo con Barrabás. Él tomó el lugar de Barrabás. Él debió ser juzgado, no Cristo. Nosotros también fuimos liberados y Cristo tomó nuestro lugar para hacernos santos y justos. Con la finalidad, mi querido hermano, de que usted y yo, al saber esta verdad enorme, también con gozo y alegría decidamos seguir a Cristo, sus pisadas, siguiendo a Cristo y obrando como Cristo, que podamos ser como Él. Esa fue la exhortación de Pedro, que puso de ejemplo a Cristo, quien fue manso, quien fue manso e íntegro, aún en el momento de mayor pesar y aflicción para Él. Para nosotros, cuando venga la aflicción, cuando venga la traición, cuando venga la crítica injustificada, sin fundamento, o cuando venga cualquier otra forma de aflicción, meditemos en lo que Cristo hizo. Cristo recibió la aflicción y el dolor. Él recibió todo esto en silencio, manso, como una oveja al matadero. Que esto sea de ejemplo para nosotros. Que sea una aplicación de aquel mandato de Cristo, que demos la otra mejilla. Que sigamos el carácter de Cristo. Que sigamos su mansedumbre. Esto es lo que nos enseña Cristo a través de su palabra. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, porque tu palabra es santa y nos ilumina y nos capacita y nos exhorta a seguir adelante, no a la aventura y no a nuestro propio criterio, sino fundamentados en la roca que es Cristo, siguiendo tus pisadas y descansando en tu verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.